Hola mis oyentes del vacío, ¿cómo están? El día de hoy les traigo el sexto capítulo de Dead Man Walking, finalmente. No voy a ponerme a hacer excusas otra vez sobre el tiempo que tardé en subir el video, porque ya saben lo usual, enfermedades, escuela. Sin más que decir, que lo disfruten. Gunther no sabía dónde estaba. Nunca se había desviado tan lejos de casa antes. Estaba demasiado oscuro para que pudiera ver algo de todos modos. Simplemente estaba siguiendo a la gente que tenía frente a él, quien a su vez seguía a la gente que estaba delante de ellos, que a su vez estaban siguiendo las haces de las linternas de un pelotón de soldados. En estos momentos, Gunther se sentía tan atrapado por la presión de los cuerpos a su alrededor, como lo estuvo durante el ataque del mutante de la noche anterior. Pero era peor que anoche, porque no sabía de qué estaba huyendo. No tenía ni idea de cuándo, cómo o de qué dirección podía venir la amenaza, y mucho menos cómo podría evitarla. Por ahora, sin embargo, se estaba limitando a seguir a los que tenía delante, y sus nervios se habían entumecido por el aburrimiento. No había oído ninguna explosión o grito en casi una hora. Lo que estuviera sucediendo en la colmena de Hieronymus parecía que lo peor había pasado. Gunther se preguntó cuánto tardarían en llegar a los muros de la colmena. Luego ya se pensaría cómo los atravesaría para llegar al espacio-puerto. Había sido un día muy largo. Había pasado la tarde con un supervisor tras otro, y después con un par de oficiales del FDP, a los que había narrado la historia del artefacto en el túnel una y otra vez. Por supuesto omitió la parte en la que había huido como un cobarde. De regreso a su oficina, había recibido una llamada del gobernador, y había vuelto a narrar la historia una vez más. Se había sentido importante durante un tiempo, el centro de toda la atención. Ahora solo se sentía cansado. Había pasado la tarde organizando el cierre de todas las minas, ya que esa era la orden del gobernador. Cada uno de sus capataces le habían hecho muchísimas preguntas, pero Gunther había hecho lo mínimo posible para que no corriera el pánico entre los mineros. Ya sé que tienes muchas preguntas, había asegurado a cada uno, pero estoy seguro de que esto es solo una medida de precaución. Había enviado a Creus a casa. Se quedó solo ante su escritorio. Solo recordaba que cada vez sentía que le pesaban más los párpados, ya que llevaba 36 horas sin dormir. Lo siguiente que recordaba era que se despertó en una habitación a oscuras, con el sonido de voces amplificadas por megáfonos en el exterior. Había tenido que buscar a tientas un camino hacia el hueco de la escalera, golpeándose el tobillo y despellejándose una rodilla en el proceso. Había subido 2 niveles hacia la pista aérea más cercana, donde soldados del FDP le informaron que se había dado la orden de evacuación de toda la colmena. Cuando Gunther le preguntó al soldado más próximo el porqué de la evacuación, la única respuesta que recibió fue un simple: sé tanto como usted. Estoy seguro de que esto es solo una medida de precaución. El progreso hasta el momento había sido muy lento. El convoy se detenía en cada bloque de habitáculos, para que los soldados emplearan sus megáfonos y entonces esperaban a que más refugiados desconcertados se unieran a ellos. Algunos no estaban contentos por abandonar sus hogares en medio de la noche. Hubo muchas preguntas, protestas y discusiones. Sin embargo, pocas personas se atrevieron a quedarse atrás. El convoy se había más que duplicado de tamaño, hasta que Gunther ya no pudo ver el final del convoy. Oyó un soldado hablando con su comunicador de campaña y se mostró satisfecho de que al menos no estuvieran totalmente aislados del resto. El soldado dio la posición del convoy y recibió instrucciones. Parecía que les habían dado órdenes de desviarse. Gunther no estaba seguro de haberlo oído bien. Parece que tenía que desviarse a una pista aérea a un nivel más bajo, pero no entendió los motivos del desvío. El frío nocturno se estaba introduciendo en sus huesos. Se frotó los brazos a través de la tela de su camisa gris, pero no le sirvió de mucho. Deseó haberse puesto un abrigo esta mañana, pero no podía haber previsto que el día acabaría así. Reprimió ese pensamiento. Comenzó a hacer una lista de cosas que le habría gustado coger de su habitáculo, pero al rato Gunther se dijo para sí mismo: el emperador proveerá. El convoy dio un brusco giro a la izquierda, pasando por delante de una serie de bloques de habitáculos vacíos. Más tarde volvieron a girar bruscamente hacia la derecha. Gunther sintió que su pie pisaba algo. Resultó ser un trozo de rocoso cemento. Un momento después, pisó otro, luego otro, y pronto tuvo que trepar por un montón de escombros. Parecían provenir de un bloque de habitáculos semi-destruido cercano. Pensó en la voz por el comunicador de campaña, las explosiones distantes que había oído, y sus nervios comenzaron a reaparecer de nuevo. Tal vez había sido una bomba. Después de todo,
Tal vez no había sido únicamente una, y tal vez aún había más ocultas en la ciudad. Un ladrillo se deslizó bajo el pie de Gunther y cayó pesadamente sobre una de sus rodillas. El impacto fue amortiguado por algo suave y blando. Se horrorizó cuando vio que su rodilla había aterrizado sobre las tripas desparramadas de un cadáver semienterrado. Las náuseas hicieron que se levantara precipitadamente y volviera a caerse. De pronto vio la mano pálida de otro cadáver que sobresalía de los restos. Desde algún lugar detrás de él, oyó un grito y luego un murmullo de voces que le reconfortaron. Supuestamente alguien hubiera hecho un descubrimiento parecido al suyo. Se preguntó cuántas personas yacían muertas. Muchas de ellas simplemente estarían sentadas en sus hogares, tal vez incluso durmiendo en sus camas. Se preguntó si habrían tenido tiempo para tener miedo, o al final de su vida habría sido tan rápido que no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Por aquí!, gritó alguien. ¡Hay alguien vivo atrapado bajo los escombros! La voz tenía de tan solo unos pocos metros delante de Gunther. A medida que la gente se movía hacia adelante, un par de ellos empuñaron linternas de baja potencia. Pudo ver a los dos hombres cavando entre los escombros, apartando ladrillos hacia un lado, y entre ellos vio una figura demacrada. Poco más que una silueta tratando de ponerse de pie. La silueta estaba ensangrentada, encorvada y evidentemente herida. Si Gunther hubiera estado más cerca de esa persona, le habría aconsejado que se quedara quieta, para no correr el riesgo de empeorar sus heridas, y que esperara que los soldados la atendieran con sus packs de primeros auxilios. A continuación, la figura se erigió en toda su altura. Los sentidos de Gunther le advirtieron antes de que su cerebro pudiera descubrir la razón de que algo andaba mal. Otro grito le distrajo, y luego otro más cerca, por detrás de él. De repente Gunther sabía que lo que había visto no era un producto de su imaginación, ni un truco de la luz cambiante. Sabía que la figura delante de él no era humana. Otros estaban viéndola también, y era demasiado tarde para los hombres que se habían agachado para ayudar. La criatura flexionó sus hombros y los dos hombres se sacudieron, como si hubieran quedado sin aliento y murieron. Gunther tardó un segundo para darse cuenta de lo que la criatura había hecho. Con sus garras había apuñalado a cada uno de ellos en el corazón. Cuando una linterna de bolsillo cayó de las manos de una niña, su luz se reflejó en sus garras. Gunther vio que eran parecidas a cuchillos, cada una de casi 1 metro de longitud. La criatura se movió hacia adelante, y las terribles garras encontraron una tercera y una cuarta víctima. Gunther pudo verlas más claramente. Vio el cráneo metálico de la criatura, y los jirones de carne de la descomposición que se aferraban a su forma esquelética. Y no era lo peor, la carne no era suya. Era como si la criatura hubiera desollado a uno de los cadáveres para hacerse pasar por el cadáver de un humano. La criatura necrófaga se había estado esperando, semienterrada, a que alguien la encontrara y se acercara a ayudarla. Gunther nunca había visto un espectáculo tan horrible antes. El mutante de anoche ni siquiera se le acercaba. Ninguno de los noticieros lo había preparado para esto, que el universo pudiera generar estas pesadillas. Quería correr. Quería más de lo que hubiera creído poder querer algo. Pero sus piernas eran de plomo, y su mirada estaba clavada en el rostro de metal del demonio necrófago. De todos modos, ¿hacia dónde podría haber corrido? El demonio necrófago no estaba solo. 2 soldados aparecieron, con sus rifles láser en alto, y Gunther empezó a murmurar una oración de agradecimiento, pero vaciló a medio camino. El primer soldado estaba paralizado por el miedo, sus manos temblaban tan fuerte que no podía apretar el gatillo. El segundo disparó, 2 descargas, pero las 2 fallaron. Aún así fueron suficientes para que el demonio necrófago se diera cuenta de su presencia. Se giró con sorprendente agilidad para hacer frente a sus atacantes. Gunther se sintió avergonzado de sí mismo por no poder hacer nada. El necrófago avanzó, cortando las cabezas de 2 civiles más que no pudieron apartarse de su camino a tiempo. El segundo soldado tuvo otra oportunidad, e impactó de lleno en el hombro de la criatura. El impacto hizo que la criatura se estremezca, deteniéndose por un segundo. Gunther contuvo el aliento. La criatura se abalanzó sobre el soldado, quien gritó mientras las garras de la criatura comenzaron a realizarle cortes. Gunther se dio cuenta de que su intención no era matarlo, sino despellejarlo. El soldado se desplomó cuando la criatura le retiró parte de la piel del rostro. El soldado todavía estaba vivo, con sus ojos llenos de terror, pero no podía cerrarlos, ya que no tenía párpados con los que hacerlo. Todo eso fue demasiado para su compañero, quien se dio la vuelta y echó a correr. La criatura lo ignoró y siguió con su macabra tarea. Gunther salió de su parálisis cuando la multitud comenzó a dispararse en todas las direcciones. Él hizo lo mismo, con intenciones de alejarse del espíritu necrófago. Solo más tarde se dio cuenta de que estaba huyendo por el mismo corredor aéreo por donde había venido, dirigiéndose de nuevo hacia la ciudad, cuando debería estar tratando de salir de ella. Vio a 2 soldados y se dirigió en su dirección, pero cuando se colocó a su lado, otro de los demonios necrófagos recubiertos con piel humana se avanzó sobre ellos. Sus garras perforaron sus armaduras caparazón como si estuvieran hechas de papel. Uno de los soldados se tambaleó hacia atrás, cayendo sobre Gunther, dejando un rastro de sangre en la ropa de Gunther mientras se deslizaba muerto hacia el suelo. El soldado superviviente tenía su rifle láser en automático y disparó salvajemente. Al menos 2 de sus descargas impactaron e hirieron gravemente a 2 civiles,
pero la ráfaga fue suficiente para que su objetivo se tambaleara. El demonio necrófago cayó al suelo, gravemente dañado, pero aún se retorcía. El soldado se acercó prudentemente, colocó el cañón de su rifle a pocos centímetros del cráneo metálico de la criatura y disparó, reventándole el cerebro a la criatura, si es que había un cerebro dentro del cráneo. Gunther empezó una oración de gracias al emperador, pero nuevamente se quedó a medias, cuando el soldado se puso rígido y la sangre comenzó a brotar de su boca. Gunther vio que un brazo metálico había salido de improviso del suelo y lo había destripado eficientemente. Otra criatura comenzó a salir de entre los escombros. Gunther echó a correr. Se alegró de dejar la zona de escombros y sentir tierra firme bajo sus pies otra vez. No dejó por ello de correr, con otro centenar de personas que estaban huyendo con él, pero pronto empezaron a dispersarse, buscando refugio. Algunos se dirigieron hacia los callejones, hacia las esquinas, hacia los bloques de habitáculos vacíos. Gunther continuó corriendo a ciegas. La luna había desaparecido detrás de una nube y ya no había ningún tipo de iluminación a su alrededor. Corrió y se preguntó cómo su vida había llegado tan rápidamente a esto, un tramo tras otro. Entonces pensó que debería haber recogido el rifle láser del soldado. Se dio cuenta de repente. ¿Cómo no se había ocurrido antes? Ayer lo habría hecho, al menos tendría que haberlo pensado. Podría haber abatido a la última criatura antes de que pudiera ponerse de pie. Una oportunidad perdida de ser el héroe que siempre había soñado ser. Pero eso fue ayer, antes que los mutantes y el artefacto Xenos. Antes que Gunther Sorensen se hubiera enterado de que no había ningún héroe dentro de él. Después de todo, eso fue antes de que hubiera sido testigo de la muerte de los héroes. Gunther dobló una esquina. Vio el autotaxi abandonado demasiado tarde para evitarlo. Tropezó con un tramo de escalones y aterrizó en el suelo, pero carecía de energías para levantarse de nuevo. Se tumbó boca abajo en la oscuridad, casi en silencio durante lo que fueron unos minutos, hasta que recuperó el resuello de su ritmo normal. Sintió el anillo de Amesita en el bolsillo, presionando la pierna, y pensó en Aerith. No se había preocupado por ella antes. Como miembro de la familia del gobernador, era una de las personas más protegidas de la ciudad, pero con lo que acababa de ser testigo, dudaba que los soldados de la FDP pudieran protegerla. Deseó dirigirse hacia lo alto de la colmena para encontrarla, pero se había perdido irremediablemente. Había dado tantas vueltas al azar que ni siquiera sabía en qué dirección estaban los muros de la ciudad. De todos modos, saberlo tampoco le habría ayudado. Los necrófagos estaban entre él y los muros de la colmena. Pensó en dirigirse hacia lo alto de la colmena, aunque probablemente también sería un callejón sin salida. Probablemente Aerith había sido evacuada en cuanto comenzó todo, en alguna aeronave. Lo más seguro que lo estuviera esperando en el espaciopuerto, preguntándose dónde estaba. De cualquier forma, se dirigiera donde se dirigiera, la cosa solo podía empeorar. Su mejor opción era quedarse donde estaba, buscar un refugio para el resto de la noche, y tal vez las cosas mejorarían con la luz del día. Al menos podría ver a los monstruos acercarse. Subió por los escalones sobre los que se había tropezado, y probó de abrir la puerta al final de las escaleras, pero la puerta estaba cerrada. Podría haberla echado abajo, pero supuso que sería muy ruidoso, y trasladó a lo largo de la pista aérea. Probó con 3 puertas más, hasta que se encontró con la cerradura rota. Su primer intento se encontró con cierta resistencia con algo que había detrás de la puerta. Gunther empujó con más fuerza. Se estremeció ante el sonido retundo de la caída de las cajas. La puerta estaba entreabierta, y tuvo que pasar a través de la apertura. Había un pasillo oscuro y polvoriento. Las puertas de los habitáculos se extendían a lo largo de la pared de la izquierda. Había una escalera a su lado derecho. Conducía hacia arriba y hacia abajo. Una sombra se movió desde la escalera y antes de que Gunther pudiera reaccionar, algo saltó sobre él. Lo empujó de nuevo hacia la puerta principal, que se cerró de golpe. Ahora no podía ver nada, solo podía sentir unas extremidades que lo golpeaban. Instintivamente colocó sus brazos para protegerse el rostro. Accidentalmente con un codo golpeó la garganta del atacante. Su atacante cayó hacia atrás con un gemido de dolor. Gunther vio su rostro y se dio cuenta de que, contrariamente a sus peores imaginaciones, no era más que un hombre. Un hombre de mediana edad, con una mata de pelo negro y una barba espesa. Lo siento, no pasa nada. Soy humano como tú. Solo estaba... exclamó Gunther levantando las manos. Solo estaba buscando un lugar para esconderme. El hombre no podía hablar. Todavía estaba tratando de recuperar el aliento. Pero se había calmado un poco. Seguía siendo cauteloso, manteniendo las distancias. ¿Vives aquí?, preguntó Gunther. ¿En este bloque de habitáculos? El hombre negó con la cabeza. Pensé que... jadeó el desconocido. Pensé que eras una de esas criaturas. ¿Tú también las viste?, dijo Gunther. ¿Estabas entre los escombros? Apestan a muerte, dijo el hombre. Había tanta sangre y ese olor. Cuando me encontré con ellos, vi una abertura y fui corriendo hacia ella. Estaba tratando de parapetearme detrás de la puerta, cuando pensé que me habían seguido. No lo creo, dijo Gunther. Vengo del exterior y hace tiempo que no he visto ninguna criatura.
¿Qué eran esas cosas en el nombre del emperador? ¿De dónde han salido?, le preguntó Gunther. No lo sé. Ojalá pudiera darte una respuesta, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos aquí? Ojalá esto fuera más seguro que en el exterior. Podemos apilar las cajas de nuevo, pero acabamos de comprobar que no sirven para nada. Además, cuando intenten entrar y vean las cajas, sabrán enseguida que hay alguien escondido. De todos modos, están destruyendo los bloques. He visto los restos. No podemos quedarnos atrapados bajo los escombros en un bloque de habitación. Gunther no había considerado esto, y la idea era leccionadora. Soy Weber, dijo el hombre, ya recuperado y dando un paso adelante con una mano extendida. Gunther la tomó y se presentó. Vivo en el nivel 201, dijo Weber, suponiendo que mi habitáculo todavía está en pie. Las cosas no están tan mal, dijo Gunther. Los FDP están ahí, afuera. Se ocuparán de ellos para que todo vuelva a la normalidad. Weber se burló de su comentario. Es obvio que no has visto lo que yo vi. Los soldaditos corrían más rápido que los civiles que se encontraban. La mitad de ellos estaban tan asustados que no podían ni disparar sus armas. Solo eran un escuadrón, eran muy pocos hombres. Espera que reciban el apoyo de tanques, de morteros. Y si eso no es suficiente, pueden pedir refuerzos de la Guardia Imperial o a los marines espaciales. Este mundo es demasiado valioso como para el emperador. Hemos sido leales y le hemos servido bien. El emperador nos salvará. Ves demasiadas películas propagandísticas, muchacho, se quejó Weber, mientras se dirigía hacia la puerta para bloquearla. Estuve hablando con un compañero del nivel 201. Me dijo que fue atacado por un enjambre de insectos de metal, que podían derribar bloques de habitáculos y que cortaban en pedazos a todos los que se encontraban en su camino. ¿El nivel 204? Eso está muy cerca de mi casa. Sugiero, dijo Weber, que busquemos un habitáculo vacío, donde los inquilinos hayan salido a toda prisa, no hayan bloqueado las puertas y nos tumbemos para pasar la noche. Encontraron un habitáculo vacío en el siguiente piso. El diseño era exactamente igual que el habitáculo de Gunther. Un baño en una esquina, un radiador en la otra y una sola cama. La ventaja de este habitáculo en particular era que tenía una pista aérea frente de su ventana. Haremos turno para dormir, dijo Weber. Gunther estuvo de acuerdo y se ofreció a hacer el primer turno, aunque en privado se preguntó qué podría hacer si venían los demonios necrófagos a por ellos. Estaba demasiado excitado para dormir. En cuestión de minutos, Weber estaba en la cama roncando. Gunther paseó por el habitáculo, tratando de mantener el calor corporal. Con el tiempo, pensó en comprobar los armarios. Encontró un pesado abrigo colgando en su armario. Se envolvió en él con gratitud y se sentó en una silla, delante de la ventana para poder observar el exterior. Los ronquidos de Weber fueron irritantes en un principio, pero se hicieron más suaves y terminaron en un ritmo casi regular. Gunther estaba casi demasiado caliente por el abrigo prestado. Pensó en quitárselo, pero eso habría significado levantarse de su cómoda silla. Dejó que sus ojos descansaran por un momento, y lo siguiente que pasó fue una luz parpadeante que lo despertó. ¿Cuánto tiempo había dormido? No mucho esperaba. Todavía estaba oscuro afuera. Weber seguía roncando en la cama, pero había algo más. Había siluetas en la pista aérea, moviéndose en una apretada formación. Unos 9 o 10 de ellos. Fueron los haces de sus linternas los que lo habían despertado. En un primer momento pensó que eran soldados. Se movían como soldados, no como los encorvados movimientos de los demonios necrófagos. Se preguntó si debería despertar a Weber. Tal vez golpear la ventana y llamar la atención de los soldados. No tenía muchas ganas de salir a la fría noche de nuevo, pero igual los soldados sabían de una ruta segura para salir fuera de la ciudad. Incluso podrían tener un vehículo cerca. Luego, un haz de la linterna iluminó uno de ellos. Gunther contuvo la respiración. La figura estaba equipada con un abrigo militar negro, con casco o mochila, y una pesada armadura caparazón. Llevaba un rifle láser, pero su rostro era como el de las criaturas. Un cráneo de metal impasible. Un tubo se deslizaba por debajo de su boca, como si el mismo aire de este mundo humano fuera tóxico para su especie. Gunther se cayó al suelo por la impresión. Se maldijo por no haberlo hecho antes. ¿Y se lo habían visto? Weber debió haberse despertado por el ruido de la caída, o percibió algo, porque de repente estaba despierto, estirando el cuello buscándole. ¿Qué ha pasado?, susurró brevemente. Hay algo en la pista aérea. ¿Han regresado las criaturas? Gunther negó con la cabeza. No son las criaturas, susurró. Es algo peor. Bueno, mis oyentes del vacío, espero que lo hayan disfrutado. Personalmente, grabar Dead Man Walking no es mi parte favorita del canal, pero este capítulo tiene que ser una de mis grabaciones favoritas. Fue muy divertido grabar la escena en la persecución, y sin más que decir, hasta aquí llegó mi amor.
Recuerden que yo soy el narrador del vacío y que las ondas del sonido los guíen. Hasta nuestro próximo encuentro.